¿Dónde quería empezar el día de hoy? Pues obviamente con la historia, pero siempre trato de ver al pasado con unos ojos para entender el futuro, el presente, ¿no? Y qué funciona y qué no funciona. Este es el Producto Interno Bruto per cápita en los Países Bajos. No tiene mucho sentido en esta gráfica, pero aquí empezamos con año 1, 1500, y aquí hasta el día de hoy vemos que ha crecido muchísimo, somos un país desarrollado, sin embargo, con sus problemas en el camino. Y una de las cosas que voy a tratar de convencerles el día de hoy es que la Casa Real, o la monarquía pura y dura que teníamos por unos años en Holanda, era un fracaso. ¿Sí? Y voy a tratar de enseñar que el capítulo más exitoso en la historia de Holanda, el siglo dorado para nosotros, siglo XVII, era el resultado de dejar detrás esa monarquía y tener una república que de hecho inspiró a los Estados Unidos y principalmente a Thomas Jefferson. Este episodio, para dejar un poco más claro la gráfica, he reducido los años. Aquí estamos en 1000, estamos más o menos $500 por cápita o al comienzo de la Edad Media, pues aumenta un poco a finales de la Edad Media, pero no mucho. Y ahí lo que podríamos decir es que nace el capitalismo, ¿sí? Se les voy a enseñar ahorita cómo Holanda fue el primer país que salió adelante, aunque muchos creen que es Inglaterra. Yo he escuchado que ustedes ya recibieron una charla de la Casa Real Inglesa. En principios, este pequeño país o esas pequeñas provincias y lugares eran los más exitosos en el siglo XVIII, XVII, y eso fue imitado más bien por los ingleses. Entonces aquí tenemos un milagro económico, si lo quieren llamar así, 1600, donde muchas innovaciones empezaron hasta más o menos 1850, perdón, 1830 por ahí. Por un ciclo tenemos un crecimiento tremendo y después colapsa, como ustedes ven, al comienzo del siglo XIX, colapsa brevemente y sigue subiendo. La República duró casi 200 años, pero no es justo dejar el éxito o dar los créditos del éxito a la República y luego quitar esos mismos créditos en la caída. De hecho, hay una muy buena razón por qué esto fracasó y por qué terminó en finales del siglo XVIII y por qué fue reemplazado por una monarquía. Sí. Aquí, por cierto, curioso, llegamos ya en el 1900 a más o menos $3,500, $4,000 en términos de 1990 en PIB por cápita. Guate está más o menos a esa altura, ¿sí? El día de hoy está por 4,000 más o menos. Aquí tenemos una comparación, 1300 a 1800. Y vemos que efectivamente aquí, a partir del siglo XVII más o menos, Holanda dispara y sale adelante. Y se lo voy a tratar de explicar con todas las monarquías que había en ese momento en Europa. Y aquí, curiosamente, en 1600 salieron muchas innovaciones financieras que voy a comentar brevemente. Yo soy un hombre de finanzas. Pues ahí tenemos, por ejemplo, la primera bolsa de valores, ¿sí? 200 años antes de Wall Street. Tenemos ahí los primeros contratos a futuro, las primeras contratos financieros de opciones. Tenemos el primer mercado de crédito bien desarrollado, ¿sí? No es una coincidencia que ocurre esto. Y que ocurra esto de una nación libre en medio o rodeado por países monarcas. Entonces, ¿qué pasó antes del ciclo dorado, antes de esos 1600 y adelante en Holanda? Pues básicamente teníamos un conjunto de, no sé cómo llamarlo, regiones pequeñas, ciudades, etcétera, que fueron controladas por familias, por duques, por condes, por lo que sea. Y había bastante voluntad de estar libre, de que nadie se interfiere contigo, que nadie, ningún monarca, cobra impuestos o impuestos demasiado altos a donde tú vivís.
Entonces, lo que vemos hasta más o menos 1600 es que Holanda, o más bien las provincias y las regiones autónomas de Holanda, tratan de buscar el monarca que más le conviene, ¿sí? Y a veces no tienes opciones porque simplemente por violencia, por guerra, por poder físico, tienes que eh, eh, aceptar un régimen sobre el otro, pero en general lo que hacían los holandeses era negociar. Si no te gusta el régimen español, vas a los ingleses y pides ayuda de ellos y que ellos manejen y gestionen tu área y tu zona. Entonces ahí vemos un periodo donde los holandeses tratan de buscar refugio en los monarcas principales. Ahora, curiosamente, más o menos al finales del siglo XVI, antes del siglo dorado, hay un limbo. ¿Sí? Hay varias guerras que están tomando mucho tiempo y principalmente entre España y Francia, donde efectivamente ellos están tan ocupados en atacarse que a Holanda más o menos lo dejan en paz. ¿Sí? En paz muy relativo. Pero eso fue exactamente lo que Holanda necesitaba para salir adelante. Entonces, en poco tiempo, si volvemos un momento a la gráfica, aquí 1600, ¿sí? Aquí comenzamos más o menos, esta carrera en 100 años para arriba fue porque nos dejaron en paz, básicamente. Y en ese pequeño periodo, por ahorro, por trabajo duro, por innovaciones financieras, por un buen sistema de crédito y banca, podríamos construir efectivamente una defensa naval terrible, ¿sí? O tremenda. De hecho, les voy a enseñar un video ahorita. Holanda tenía, después de España, la flota más grande de todos los países. Y no era una monarquía, ¿sí? Era una república. ¿Cuál es la función de la república? Más o menos en ese tiempo, la república hacía muy poco. Se dedicaba a la defensa nacional, ¿sí? Contra los ingleses, los españoles, etcétera, y se dedicaba a asuntos, digamos, del país. Entonces aseguraba que había libre comercio entre las provincias, etcétera, pero con eso bastaba. El único cobre impuesto a las zonas o las regiones autónomas eran por defensa, efectivamente. Y se gobernaba a través de un Consejo de Estado donde se juntaban esas provincias y efectivamente decidían cómo manejar la parte militar en términos de la defensa nacional. Y por lo demás hacía muy poco. Y de hecho vamos a ver un ratito que firmaron un documento y hicieron varios estudios filosóficos que decía que la soberanía no está en la monarquía o en el monarca, está en las propias regiones, en los propios lugares. ¿Sí? Ellos son los soberanos. Entonces, ese fue un importante paso, digamos, ético, moral, que servía a deshacerse de las monarquías principales de Europa. Esto era el símbolo, de hecho, se ve en muchos barcos. Hay un festival fenomenal, por si quieren ir, Amsterdam 2020, se llama Sail. En Sail, en Amsterdam, todos los barcos del mundo se reúnen. Entonces tenemos barcos modernos y históricos. Y entre los históricos están los barcos que estaban usando en el siglo XVII. ¿Sí? Hay réplicas, pero también hay originales que simplemente renovaron. Esto es el símbolo de Holanda, el león. Tal vez ahora, por los que les gusta el fútbol, ¿no? Ayer fue un día tremendo, pero la selección holandesa también tiene cierta fama. El león es el símbolo nacional, ¿sí? Pero aquí, y eso sí ha cambiado, tiene 7 flechas. Y cada flecha representa una provincia. Entonces también refiere a la unidad militar. Quería enseñarles brevemente este video de una película, una producción holandesa. Son 5 minutos y explica efectivamente el éxito de la República y cómo había un choque continuo entre los que estaban a favor de la monarquía y los que estaban en contra y a favor de la República. Bueno, esa es la parte de la película. La película se llama Michiel de Ruiter, tiene el nombre, o El Admirante, creo que es en español, lo pueden buscar. Es la historia de un capitán que primero era el capitán de la compañía holandesa de los Indios Orientales, era comerciante, iba
a los indios para encontrar los especies, ¿verdad? Que valían mucho en esa época y efectivamente después se jubiló, ya ganó bastante dinero, pero le pidieron que se hacía responsable para la defensa contra los ingleses y ganó varias batallas importantes. Sí. Siglo XVII empieza la Compañía Holandesa Los Indios Orientales, que era un conjunto de varias compañías pequeñas. La gran ventaja de juntar todo era simplemente si un barco va mal, lo derrumban los ingleses, o tal vez enfermedades y se muere el equipo y no llega el barco. Entonces, para diversificar el riesgo, era mucho mejor tener una compañía y una fracción en diferentes compañías. Y de ahí salió la primera acción emitida por una empresa en el mundo. Entonces, podemos decir que la VOC o la compañía holandesa es la primera multinacional y también es la primera empresa que emitió un título, una acción para financiar sus operaciones. Y llegaron muy lejos. Lo que muy pocos saben es que Nueva York, por ejemplo, era New Amsterdam, ¿sí? Nueva Amsterdam. Y nosotros, luego, porque los ingleses ganaban fuerza, nos quitaron Nuevo Amsterdam y lo pusieron el nombre Nueva York. Pero también lugares como Sudáfrica, donde curiosamente hablan holandés y yo podía entender a los sudafricanos. Australia, que es Nueva Holanda. ¿Sí? Holanda era una de las provincias más importantes en Holanda en esa época. Nueva Zelanda. Zelandia es una provincia en Holanda. También viene de ahí. Tenemos obviamente Indonesia, que antes se llamaba Batavia. Batavia también es una provincia en Holanda. Y ahí vemos más o menos las rutas de los diferentes exploradores y comerciantes. Y esa es la primera acción en Ámsterdam. ¿Alguien reconoce este edificio? De los que han estado en Ámsterdam. Ese es el edificio, ahora se llama Paleis op de Dam, Palacio de la Plaza Dam. Esta es la Plaza de Dam, que es la plaza principal en Ámsterdam. Este edificio tiene muchísima historia. Muchos creen que es un palacio, pero no es un palacio, es efectivamente un municipio, un edificio del municipio. Aquí estaban los tribunales, aquí atrás estaba el Banco de Ámsterdam y era para los comerciantes. Solo después de esta fase de la República, que duró más o menos 150 años, lo convirtieron en un palacio. Básicamente lo hicieron los franceses y hasta el día de hoy sigue siendo un palacio. ¿Sí? ¿Por qué fracasó? Pues efectivamente a la mitad más o menos, finales del siglo XVII, los ingleses se ponen más fuertes y tienen casi la misma capacidad militar. Entonces los holandeses cada vez tienen que gastar más en financiar esa flota gigante naval. Ahora el problema obviamente en financiarlo es que si tienes una república nadie quiere pagar. Es un poco en los Estados Unidos, ¿no? Tal vez la Segunda Guerra Mundial, los americanos no querían meterse en ninguna guerra, ¿sí? Porque la gente en general no quiere meterse en guerras. Igual en Holanda. Pero claro, si no inviertes en defensa nacional y si nadie está dispuesto a poner la plata, efectivamente a lo largo vas a sufrir las consecuencias. Y curiosamente se tuvo que endeudar muchísimo el Estado o la República de Holanda y hasta un momento donde el presupuesto público era un 100% de los intereses, entonces pagaban lo mismo en intereses de lo que recaudaban impuestos. Era una situación insostenible y poco a poco las defensas empezaron a fallar, ¿sí? Y los ingleses básicamente nos invadieron. Los ingleses y los franceses. ¿Por qué surgió esto entonces? Pues un documento que se llama la deducción de Frank. Entonces, como he dicho, el monarca no es soberano, sino las regiones en sí. Y eso fue un primer paso importante. Lo que tal vez no he contado es el origen de la familia real en Holanda. Entonces era una mezcla entre dos familias, la familia Nassau y una familia que tenía la parte de Orange en Francia. Orange está aquí, por los que conocen Francia, este pequeño lugar básicamente era una monarquía pequeña en Francia en manos de esta familia. Se unieron básicamente por matrimonio, ¿verdad? Y este señor, Guillermo el Silencioso, lo llamaban, él nació rico siendo el príncipe de Orange, ¿sí? Del pequeño lugar en Francia.
con sus conexiones con la Casa Nassau, y efectivamente los españoles lo ponen en Bruselas para organizar las defensas, ¿sí?, contra los franceses. Efectivamente, él cambia opinión. Entonces, en un momento no está de acuerdo, por ejemplo, en que se impone una sola región en toda Holanda. Y para pelear, o básicamente decide pelearse con los españoles y se pone en contra. Ese fue probablemente uno de los momentos históricos más importantes. Y de hecho organiza la rebeldía y la resistencia contra los españoles hasta el 1580, ¿sí?, que son unos 18 años antes de la República. Entonces la República es creación de este señor. Curiosamente lo mató un católico, ¿sí?, un católico en Holanda. Era importante en términos militares. Bien, fracasó, entonces perdimos la guerra, entraron los franceses y los franceses lo primero que hacen es imponer una monarquía, ¿sí? Holanda en esa situación era simplemente un departamento del imperio francés. Y en este pequeño periodo, ¿sí?, efectivamente Holanda funciona desde arriba para abajo, forma parte de los franceses y nombra, creo que Napoleón a su hermano para que dirige las operaciones en Holanda. Pero cambiamos de un modelo descentralizado donde los estados, las provincias tienen autonomía, hacen lo que les da la gana, van a una monarquía donde efectivamente los franceses mandan. Y poco a poco los franceses empiezan a cobrar más y más impuestos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos efectivamente esos dos periodos, son monarquías puras, pero por parte de los franceses. Los franceses en un momento dado pierden y los holandeses buscan refugio con los ingleses, entre otros, y crean la monarquía holandesa, ¿sí? Ese es comienzo siglo XIX. La monarquía era aquí pura y dura. El monarca, el rey, tenía todo el poder, efectivamente, y gobernaba el país día a día. O sea, él estaba ahí, creo que todavía fue o Bruselas, después Ámsterdam. Él tomaba todas las decisiones en el imperio, todas, ¿sí? Entonces comenzó con ese señor, Guillermo I, que entonces era uno descendente del otro Guillermo, ¿no? Guillermo el Silencioso. Entonces él es familia de Guillermo Silencioso. Va muy mal ese periodo. Entonces, si podemos volver un momento a esta gráfica económica, vemos esta caída, ¿sí? Y efectivamente es el periodo después de la República donde caímos casi 50 años en una monarquía de una u otra forma. Entonces fue un periodo duro con muchos problemas y efectivamente él gozaba el poder, ¿sí? Le gustaba el poder y de hecho él sentía que cumplió la misión de su bisabuelo, creo, de unir al menos las diferentes partes de Holanda. Ese siempre ha sido un sueño, pero él lo tomó muy literal. Sí, el Guillermo el Silencioso no lo veía tan importante, quería unir el país en un solo país, pero obviamente con muchísima autonomía. Él quería unir el país y gestionarlo desde arriba para abajo. Guillermo I. Llegamos más o menos a Guillermo III y los monarcas estaban a punto de perder el poder. ¿Por qué? Porque efectivamente las provincias otra vez están ejerciendo su autonomía. Los holandeses somos un poco violentos, muy rebeldes, ¿verdad? Nos peleamos bastante. Entonces sentían mucha presión y estaba a punto de fracasar la Casa Real en Holanda. E incluso cuando terminó Guillermo II, reformaron la Constitución, que es la Constitución que conocemos hasta el día de hoy y que es efectivamente la monarquía tal y como la tenemos el día de hoy. Era un compromiso, efectivamente. El rey decía, bueno, yo todavía soy el rey, soy el soberano, sin embargo, todas las operaciones, toda la política se hace a través de un parlamento. Y el parlamento es escogido por los propios pueblos. Entonces dejaba bastante poder. Guillermo III nació antes y tomó básicamente el poder cuando se inicia esta nueva etapa de monarquía, donde el monarca ya no tiene poder. Se dice que Guillermo III
Es loco. ¿Sí? Supongo que es algo normal porque se casan siempre entre la familia, entonces a veces tienes problemas de incesto, etc. Pero Guillermo III, ¿sí? Tiene unas historias increíbles de cómo abusaba animales, ¿sí? Sus empleados. Era un hombre muy violento, pero muy fluctuante, a veces era muy amable, simpático, 5 minutos después pegaba a uno, y él estaba muy frustrado con el hecho de que él no podía gobernar, porque le quitaron el poder con la nueva constitución en el 1848. Él ya no tenía el poder, tenía un papel muy marginalizado, y de hecho creo que a los 18 años piensa en no tomar el trono, ¿sí? Dice, la corona, ¿para qué me sirve si no puedo gobernar el país? Entonces Guillermo III está en los libros históricos, al menos como tal vez el más malo entre los monarcas, mientras que en general los reyes holandeses y las reinas han sido muy liberales, muy pro comercio. Y después voy a enseñar un poco qué hace el rey actual en ese sentido. ¿Qué hace esa constitución de 1848? Llevamos, bueno, poco menos que 200 años siendo una monarquía tal como la conocemos el día de hoy. Es complejo, entonces les voy a llevar un poco de mano. Creo que aquí tengo un láser. Aquí está el rey, ¿sí? El rey actual se llama Guillermo Alejandro. Tenemos muchos Guillermos, ahora es Guillermo Alejandro I. Él está aquí en el Consejo de Estado, lo lidera, ¿sí? Entonces tiene aquí su papel en el Estado. Él nombra estos miembros del Consejo de Estado. Pueden ser amigos, puede ser gente con sangre de ciertas familias. En general ha sido así. Entonces tenemos esencias un poco restringidas. Este nombramiento, si no me equivoco, es por vida, ¿sí? O hasta los 75 años. Entonces ahí tú eres parte de este conjunto. Luego tenemos el gobierno, ¿sí? El gobierno es elegido por la gente, por una democracia, por un sufragio universal. Entonces aquí tenemos la segunda cámara. Tenemos 2 cámaras en Holanda actualmente. La segunda cámara es escogida directamente por el pueblo. Son 150 asientos o lugares y el gobierno se supone debe tener una mayoría para poder gobernar, ¿no? Entonces aquí arriba se forma un gobierno con el ministro presidente, el primer ministro y luego los ministros de los diferentes ministerios y luego obviamente las secretarias que ejecutan, digamos, lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? ¿Cuál es el papel del rey aquí? Pues efectivamente el rey escucha, más que nada. Entonces cada mes, si no me equivoco, se reúnen y tiene que contar al rey lo que está pasando y él puede opinar, pero no tiene ningún papel directo en la ejecución de las leyes. Sin embargo, siendo parte de este consejo, ¿sí? Este consejo aquí, él puede dar recomendaciones. Imagínense que quieren pasar una nueva ley en Holanda, ¿sí? Y resulta que es contradictoria, por ejemplo, con la Constitución. Quienes dicen algo sería este consejo del rey. Además, es el rey oficialmente que nombra al gobierno, ¿sí? Él literalmente nombra al gobierno y luego se presenta ante el público. La idea de esto es un poco la siguiente. Es decir, bueno, en Holanda somos muy rebeldes, peleamos un montón, tenemos diferentes opiniones, diferentes visiones, diferentes ideologías políticas. Sin embargo, tenemos que mostrar al mundo una unidad. Entonces, el rey tiene un papel de unir a los diferentes ideologías en Holanda. La primera cámara, que no le comenté mucho, ellos básicamente tienen el poder de también, bueno, no es un poder, ellos también pueden aconsejar sobre leyes específicas, pueden decir esto está mal o eso está bien, o vuelvan a diseñarla, y antes era también designado por el rey. Hoy en día son las provincias y hay elecciones provinciales y se escogen a ellos, ¿sí? Se escogen a ellos. Ok, entonces el papel del rey actual, Guillermo Alejandro. Como he dicho, la formación del gobierno, ¿sí?
Entonces, si tenemos 150 asientos y tenemos, digamos, 15 partidos políticos y cada uno tiene un número diferente de asientos, ¿con qué partido empezamos para formar un gobierno? Pues puede ser muy sencillo, escogemos el más grande, pero el más grande nunca lleva una mayoría, en Holanda al menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otros partidos políticos. ¿Quién está a cargo de ese proceso? En principios o antes, el rey. Entonces, el rey nombraba un representante de él que empezó a explorar cuáles eran las opciones de gobierno. Entonces empieza a hablar con los partidos políticos y dice, bueno, tú sí, tú no, ellos no van a querer, ellos no se aman, ellos sí, entonces con ellos sí podemos colaborar. Y ahí hace un consejo al rey. Dice, bueno, rey, yo creo que este partido tiene que gobernar con este. Y entonces el rey hace o toma el primer paso a que negocien, ¿sí?, un programa por los siguientes 4 años. Curiosamente, que fue tal vez el episodio más interesante, fue hace poco. Fue, si no me equivoco, en el 2008. ¿Alguien conoce a este señor aquí atrás, con el pelo medio blanco rubio? ¿Alguien lo reconoce? Él es Geert Wilders. Geert Wilders es, digamos, el populista en Holanda, ¿sí? Él es que tiene una plataforma contra la inmigración, por ejemplo, y ha ganado muchos votos. En esas elecciones ganó tantos votos que se hizo uno de los 2 partidos grandes, pero tenía un problema muy fuerte. Nadie quería gobernar con él, nadie. Entonces, los partidos políticos estaban tan fragmentados que no podían formar un buen gobierno. Y llevaban, creo, medio año en tratar de formar un gobierno y nadie estaba de acuerdo de nada, entonces había un gran problema. ¿Qué hizo la reina? Todavía no estaba el rey, estaba la mamá de Guillermo Alejandro, Beatrix. Y tomó el primer paso a que los 2 partidos de la derecha, es el partido cristiano, es el partido liberal, aunque no es tan liberal, ¿sí?, ellos llegaban tal vez a 50 asientos. Entonces, este señor toleró el gobierno de estos 2. Entonces, en las leyes que iban a proponer, él iba a dar su apoyo, pero no iba a tomar un papel activo en el gobierno. No iba a tener ministros, no iba a tener presencia en los ministerios. Y fue por iniciativa de la reina que estos 2 empezaron a hablar de esta opción, porque este señor del Partido Cristiano sufrió un golpe muy duro en las elecciones y no quiso gobernar. Y lo tuvo que convencer efectivamente la reina a que se mete en un gobierno con este señor anti-inmigración. Y de hecho fue un desastre porque él tuvo que pedir el permiso a su partido, hicieron un congreso muy grande y los miembros de ese partido votaron todos y obtuvo una mayoría, pero era un momento muy frágil donde incluso este partido político podía haber fracasado por completo, podía haber caído por completo, ¿no? Este gobierno duró muy poco, duró como medio año, ¿sí? Efectivamente porque él estaba muy en contra de todo, entonces fue muy difícil gobernar. Después de este episodio, donde la reina tenía bastante poder o estaba influenciando la formación de gobierno, porque es siempre el tema ideológico, ¿no? Yo soy la reina o rey, no puedo votar, no puedo escoger quién va a gobernar, pero sí puedo dar como ciertos empujones, ¿no?, hacia la formación de un cierto gobierno. Si tenemos la opción entre 3 partidos, centro derecha o 4 de izquierda, ¿cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Es por iniciativa de la reina, ¿sí? Entonces ahí había un argumento que la reina efectivamente todavía tiene cierto poder y lo quitaron, ¿sí? Hoy en día el rey y reina ya no tienen tal poder. Tenemos otra cosa que es el Día de los Principitos. Los días de los Principitos se ve mucho cómo la monarquía todavía tiene su papel en Holanda. Es un día muy tradicional donde hay una ceremonia y luego la famosa maletita, ¿sí? Es la maletita dorada. No sé por qué se llama Día de los Principitos. Suena un poco denigrante, ¿no? Como de los pequeños príncipes. No sé por qué se llama así. Es el tercer martes de septiembre cada año y hay 3 elementos. Hay un discurso del rey o de la reina hacia el público. Y se le voy a enseñar uno del rey actual que a mí me encantó.
¿sí? De hecho, el ex vicerrector de Lamaro una vez entró a mi oficina y dijo, mira, ¿qué dice tu rey? ¡Qué genial! Y efectivamente hace un buen argumento contra el estado de bienestar, ¿sí? Y ahí vemos que efectivamente esta familia, y principalmente Guillermo Alejandro, es muy liberal en sí. Entonces hace un discurso al público que a veces puede ser controversial, en general no lo es, y el gobierno anuncia la política al año que viene. Va a decir qué va a hacer el año que viene. Y tercero, el ministro de Finanzas, aquí lo tenemos, tal vez lo reconocen, es Dijsselbloem, el que llevó a cabo las negociaciones con Grecia, por ejemplo, en la eurozona, cuando estaba, fracasó Grecia, con la maletita, y en la maletita están los presupuestos públicos, los cálculos, ¿sí? Entonces ahí sabemos quién recibe qué, cuánto y cuánto va a aumentar. Bueno, siempre aumenta, ¿no? Es lo malo de los presupuestos públicos, pero siempre aumenta y aquí lo presenta. Entonces aquí también puedes calcular, por ejemplo, cuánto gana cada grupo de interés en Holanda, cuánto ganan de más los jubilados, o cuánto ganan de más los trabajadores, o cuánto ganan más los empresarios. Porque aquí en general tienes toda la parte tributaria, ¿sí? A quiénes van a cobrar impuestos y cómo lo van a gastar. Curiosamente es secreto, supuestamente secreto, nadie lo puede saber, pero siempre sale, ¿no? Siempre sale a la luz. Es como un secreto que no puedes guardar nunca. Luego los alcaldes. Aquí siempre me sorprende porque yo no soy de Guate, pero en Guate, en general Latinoamérica, el alcalde es alguien fuerte, ¿no? El alcalde es quien manda, ¿sí? Al menos en su alcaldía. Pues me pueden contradecir, pero los alcaldes en Holanda tienen un papel muy diferente. De hecho, los alcaldes en Holanda siempre están decorados de un collar de llaves. Es básicamente un representante del rey, en teoría, un representante del rey que no tiene ningún poder o tiene muy poco poder. Él toma asiento en el municipio, en la alcaldía, y puede dar consejos. Primero, él está a cargo de la reunión. Segundo, cuando los partidos, porque hay elecciones democráticas a nivel local, hacen sus propuestas, él puede decir, esa es una mala idea, es una buena idea. Puede opinar, pero no puede influenciar y no puede votar por ninguna ley. Y tiene el comando sobre los bomberos y la policía, ¿sí? Entonces, por alguna razón, si hablamos de partidos de fútbol, ayer tuvimos Madrid-Ajax, ¿sí? Los partidos en Holanda son un poco duros porque siempre hay que llamar a un montón de policía ante los fans de fútbol, y entonces hay que hablar con el alcalde. El alcalde puede decidir si un partido tendrá lugar o no. Entonces, es uno de los papeles del alcalde, pero es muy marginalizado. En principios, el ministro de Asuntos Interiores propone un candidato y el rey lo nombra. Pero el rey también puede decir que no, ¿sí? Entonces, todos los alcaldes en Holanda efectivamente son nombrados por el rey. Luego las misiones de comercio, que a mí me parece interesante porque yo, a mí me gusta más la parte comercial. De hecho, estoy un poco fuera de mi zona de confort, ¿no? Pero aquí, muy brevemente, el rey, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el rey hacen lo que llamamos misiones comerciales. Entonces llevan a unos 100 empresarios a diferentes países para negociar. Se reúnen con otros empresarios locales. Entonces, hay bastantes, por cierto, hay como 40 al año, ¿sí? 40 viajes de este tipo al año, y la idea ahí es conectar los empresarios de ese país con los empresarios locales holandeses. Y con represencia o con el rey a tu lado es más fácil ganar acceso que sin rey. Entonces, esto fue la visita a China. Entonces, es la entrada con el rey, te facilita un poco juntarte con los empresarios más importantes, porque no quieres reunirte con gente que efectivamente no te sirve, ¿no? Curiosamente, aquí los chinos, o el gobierno chino regaló 2 pandas, y en cambio un empresario logró salir con un contrato para la venta de pimentones. No sé si es un gran logro, pero es un poco la idea de esas misiones. Cuesta más o menos $1,000, entonces pagas $1,000 al ministerio, y obviamente tienes que pagar tu propio viaje y tu propio hotel, pero con eso ganas acceso a ese tipo de reuniones. No sabemos qué tan productivos son, entonces sacaron una vez los cálculos
pero es como los economistas somos muy ambiguos, ¿no? O sea, podemos inventarnos cualquier dato y no se puede respaldar efectivamente con nada. Entonces, ellos tienen un cálculo que salen ganando porque aporta 120 millones al año a la economía y que cuesta solo 40 millones o algo así, pero saber dónde vienen esos datos, ¿no? Están básicamente inventados. Entonces, unos 40 millones al año y digamos muchos a China. China obviamente es donde todo está ocurriendo el día de hoy y a diferentes otros países europeos, pero incluso puede llegar a Guate, ¿sí? Depende un poco de las oportunidades. Somos muy pragmáticos. Hemos visto ya el rey. Solo personalmente quería comentar un par de cosas que pueden ser muy interesantes. Es piloto, ¿sí? Es piloto. Él, de hecho, a veces pilotea sus propios aviones. Es un secreto bien guardado, pero él voló 20 años por KLM de forma secreta. Y él decía que a veces lo reconocían. Él decía que ponía la gorra del piloto que caminaba por el aeropuerto de Ámsterdam y que no lo reconocían. Pero que a veces cuando llamaba, ¿verdad? En el avión, da la bienvenida, a veces la gente se le reconocía la voz. Y todavía las regulaciones no eran tan estrictas, ¿no? La puerta estaba abierta en general entre piloto y cabina. Entonces, cuando la gente lo veía, era como un momento muy raro, porque imagínate que tu rey está ahí manejando tu avión, ¿no? 747, maneja. Y a veces ahora, cuando se quiere relajar, entonces tuvo, por ejemplo, una misión a Curazao, se fue a Curazao, no fue una misión, una visita a Curazao y él mismo piloteó el avión de vuelta a Holanda. Aquí también, que es un poco su personalidad, ¿no? Entonces está muy involucrado en temas de empresarialidad, innovación, juventud, ¿sí? Y obviamente toda la parte de recursos naturales. La familia holandesa real es uno de los accionistas más importantes de Shell, aunque no sabemos exactamente cuánto tienen, por ejemplo, y todos conocemos a Shell. Esto es mi socia, entonces con ella fundó Go Republic y yo me uní luego a Go Republic y fundamos en Exchange juntos y cabal ayer, coincidencia, casualidad de la vida, lo invitaron para reunirse con el rey, que está aquí, y aquí está el ministro de Finanzas, creo, ¿sí? Ministro de Finanzas. Y se reunieron, ¿por qué? Porque él sabía o él quería saber qué estaba pasando en el regulado financiero. Entonces, un día él va y se reúne y lo cuentan todo lo nuevo, efectivamente. Y es un hombre muy educado, ¿no? Sabe de todo un poco. Fíjense también que el argumento que básicamente estoy dando el día de hoy, o mi argumento principal de esta charla es, yo no creo en la monarquía, ¿sí? Yo creo en muchísima autonomía y en la república que nosotros tuvimos por 150 años en el siglo XVII, cuando teníamos la Compañía Holandesa de los Indios Orientales, cuando surgió la Bolsa de Valores, cuando emitimos la primera acción, donde ahorramos un montón de dinero, donde invertíamos un montón de dinero, donde la tasa de interés era más baja en Ámsterdam que en Londres y que por eso nos facilitó financiar los barcos y podíamos ganar o salir ganando por 80 años contra los ingleses. Eso es en lo que yo creo. Entonces yo creo que la monarquía en sí no es buena. Sin embargo, miren lo siguiente. En Holanda también la defensa por una monarquía es fuerte. Unos 75-80% estaba a favor, 2008 bajó a 65%. Ahora me va a decir por qué bajó, pues no es por él, ¿sí? Aquí al lado tenemos la popularidad del rey y vemos que es muy estable, que está incluso bien por encima de esos 65%. Quiere decir, mucha gente cree no en la monarquía, pero cree que es un buen rey, ¿sí? Es una buena persona, se preocupa por el país y es un comerciante al final en su interior. Entonces aquí la República tiene muy poco apoyo, como ven, 16%. Entonces me van a preguntar por qué. Pues yo creo que el fracaso fue el siguiente. Como terminamos la monarquía con la Constitución 1848, comenzamos una nueva etapa de democracia con un rey por encima, pero en un papel muy marginalizado. Yo creo que éramos muy liberales. Entonces, cualquier sistema político en sí puede funcionar, ¿sí? ¿Qué pasa
cuando el país se vuelve cada vez menos liberal o la gente cada vez se vuelve menos liberal. Ahí es donde el diseño institucional es importantísimo. Cómo quitaron todo el poder de las provincias y las regiones autónomas y centralizaron todo el poder a través de un parlamento desde arriba para abajo. Efectivamente ves ese sesgo ideológico y creo que eso ha causado que Holanda ha caído en menor crecimiento y menor riqueza. Ya no somos tan importantes como antes, ¿no? Y en Holanda el problema principal es el estado de bienestar. El estado de bienestar es o hace que mucha gente no trabaja, que los impuestos son altísimos y que estamos aguantando un peso gigante los que estamos produciendo y trabajando. Entonces es un problema en Holanda, pero finales de años 90, comienzos de este milenio, se reconoció el problema, solo que no sabemos bien cómo salir de esto, ¿no? ¿Cómo conviertes gente dependiente en gente independiente? Nadie tiene la solución, es muy difícil. Obviamente, como es gran parte de los votantes, ¿sí?, los que se aprovechan de la situación actual, es muy difícil cambiarla. Y eso me lleva al primer discurso del rey, Guillermo Alejandro. Eso fue en el famoso Día de Principitos, ya lo hemos visto, y ahí llama, un año después de entrar como rey, llama por lo que él llama una sociedad participativa, ¿sí? Básicamente significa salgan de sus camas y trabajen, ¿sí? Vagabundos, algo así, no sé. Pero de forma más real, ¿no? Y él decía lo siguiente: el paso hacia una sociedad participativa es particularmente notable en la seguridad social, que es excesiva en Holanda, y en los que necesitan cuidados de larga duración. Es precisamente en esos sectores donde el clásico estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX ha producido sistemas que en su forma actual ni son sostenibles ni están adaptados a las expectativas de los ciudadanos. Hablamos, por ejemplo, del sistema de reparto de pensiones. Cuando se comenzó con este sistema de reparto para la gente frágil y mayor, de mayor edad, estuvimos en los años 50. Eran muy pobres y además habían poca gente mayor y muchos jóvenes. Teníamos 8 trabajadores por cada jubilado y era una jubilación humilde. Cada vez se extendió más la jubilación y cada vez más tenemos menos trabajadores y más jubilados. Hasta que en 20 años vamos a tener la situación donde 2 trabajadores tienen que respaldar un jubilado, ¿sí? Imagínense, ustedes tienen una familia de 4 y llega al gobierno y dice, mira, toma, uno más, ¿sí? Y le pagas todos los meses un monto fijo. Es efectivamente lo que es, ¿sí? Es lo que es. Entonces, no es sostenible el sistema actual, pero por suerte tenemos en Holanda uno de los sistemas de pensión más o mejor capitalizados del mundo, ¿no? Otra historia de la Casa Real actual es obviamente la historia de la reina argentina, ¿sí? Esa es Máxima Zorreguieta. ¿Alguien conoce la familia Zorreguieta? Del régimen de... ¿Alguien le suena el nombre? ¿Zorreguieta? ¿Sí? ¿De qué? Sí, muy controversial, ¿no? Él supuestamente creo que estaba en cargo de los asesinatos, ¿sí? Durante la represión política bajo el dictador. Entonces tuvo bastante problemas Máxima por su descendencia. Yo curiosamente viví un año y medio en Buenos Aires, me acuerdo muy bien, estaba con el peluquero, me fue el peluquero, tipo muy amable, me preguntó de dónde eres y yo dije, bueno, de Holanda. Y me dice, no lo puedo creer, aquí a la par está la mamá de Máxima Zorreguieta. Entonces la señora Zorreguieta también estaba ahí en Buenos Aires y me presentó y muy amable, tenía un perrito pequeño, es básicamente lo único que me recuerdo de ella. Una señora muy amable, con mucho estilo, ¿no? Y su hija obviamente se casó con el rey actual y es reina. Creo que es la primera reina extranjera que hemos tenido. Ahora, tal vez una historia interesante es la siguiente.
Máxima estudió en Buenos Aires y pues yo soy de la escuela austríaca de la economía, es lo que estudié en Madrid. Mi doctorado es gran parte los trabajos interpretando los trabajos de los grandes austríacos, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, etc. Y Máxima recibió una educación austríaca en Buenos Aires, ¿sí? Recibió clases de alguien que conocemos acá, de hecho. Y escribió su tesis en Buenos Aires sobre un tema muy liberal también. Era la privatización, creo, es que lo estaba preguntando, ¿verdad? Salió en el periódico holandés más grande, decía que escribió una tesis sobre la política monetaria en Argentina. Luego lo pregunté, traté de conseguir la tesis y no era nada de política monetaria, era la preservación de las ballenas en Argentina con recursos privados. Ese fue el título de la tesis, ¿sí? Curiosamente, la tesis fue dirigida por Juan Carlos Kachanowski. Y Juan Carlos Kachanowski, que descanse en paz, era el decano de la Escuela de Negocios, ¿sí? Hace unos años. Era unos argentinos que estaban aquí y él tenía como alumna a la Máxima Sorelleta. Entonces, es curioso cómo hay ese tipo de citas, ¿no? Dice, ella siempre tenía muchísimas preguntas incluso después de las clases, y siempre se quedaba a chatear o conversar con sus compañeros sobre los contenidos de las clases. Entonces, era bastante involucrada. Ella hoy en día se dedica más a la educación que otra cosa en Holanda. En Holanda, uno de los problemas siempre ha sido que a veces no tenían hijos, ¿sí? De hecho, en un momento dado tenían miedo que iba a acabar la línea real por falta de hijos. Sin embargo, hemos sobrevivido por 3 generaciones y hemos tenido 3 reinas antes del rey Guillermo Alejandro, pero estamos muy cerca al fracaso. Y hoy en día tenemos otra vez una reina que es Máxima Sorelleta. Brevemente esto, todavía. Entonces aquí teníamos el rey, aquí tenemos Guillermo Alejandro, y tiene una función más simbólico que otra cosa. Sin embargo, hemos perdido gran parte de la gracia del siglo XVII, donde teníamos no un país centralizado y controlado hasta arriba para abajo, aquí con la segunda cámara, ¿sí? Sino que este gobierno nacional en su totalidad tenía una función muy limitada, puramente defensa nacional. Y yo creo que más por accidente histórico, por el endeudamiento, por los problemas en la defensa contra no solo los ingleses, contra los franceses, ingleses y los Habsburgos a la vez. Y efectivamente eso nos llevó a la quiebra. De hecho, Adam Smith en su obra The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, menciona varias veces Ámsterdam y principalmente el Banco de Ámsterdam que estaba acá. El Banco de Ámsterdam también comenzó en el 1608, creo yo, y era el banco más famoso de todo el continente. Comerciantes italianos, franceses, españoles llegaban a Ámsterdam para depositar sus ahorros, ¿sí? Y de hecho era tan fiable porque tenía una reserva al 100%, quiere decir que todos los depósitos emitidos estaban respaldados por un 100% por oro físico, aquí, que la gente lo confiaba ciegamente. En un momento había un incendio aquí. Y de hecho, cuando entregaron las piezas de oro, se veían que algunos estaban dañados con daños del incendio, lo cual demostraba que efectivamente las piezas estaban ahí mientras hubo el incendio, ¿no? Entonces aquí tuvimos el famoso Banco de Ámsterdam. Se convirtió luego en una casa real por Napoleón. Es un poco la historia de Holanda resumida. Hemos tenido una república que salió adelante por velar por los intereses personales, por la libertad personal. Y curiosamente, aquí, en el 1588, se hizo un tratado
Se hizo un tratado donde describimos en detalle cómo tiene que funcionar esta república. ¿Quién la leyó? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, un hombre muy culto en Estados Unidos. Leía mucho de las diferentes escrituras en Holanda, ¿no? En diferentes países. Y uno de ellos era este tratado que se firmó en el 1588, que formó la inspiración para la Constitución americana. Entonces, muchas personas no conocen esta historia. Pero si de hecho tomas los dos tratados, o la Constitución y el tratado, y lo comparas, la estructura es casi idéntica, ¿sí? Y obviamente los americanos lo han hecho bastante mejor que nosotros. De hecho, una de las razones de por qué los ingleses nos empezaron a invadir o empezaron a meter más ganas a la guerra aquí era porque nosotros reconocíamos a Estados Unidos como país. Tal vez no sabemos eso, pero en esa época, siglo XIX, por el poder de Inglaterra, nadie quiso reconocer a Estados Unidos como país, porque todavía se suponía era de los ingleses. Entonces, formó o era la inspiración para la Constitución americana, lo cual me parece absolutamente fascinante. Luego, en 1800 caímos en una monarquía pura, que fue un problema muy grave, y luego en 1848 firmamos la Constitución, que sigue siendo la misma Constitución hasta el día de hoy, y que tiene la monarquía moderno, que efectivamente es esto, con algunas tareas de representante, ¿no? Ustedes han leído del desastre del MH17, por ejemplo. El MH17 era un avión comercial que iba de Ámsterdam a Asia. Lo derrumbaron entre Rusia y Ucrania. Murieron casi 400 holandeses, ¿sí? En un avión. ¿Quién en principios hace las comunicaciones públicas? El rey, ¿sí? Entonces iba a enseñar un desastre, no lo tengo acá. Había otro desastre en Holanda, en Ámsterdam. Un avión de cargo, no era un avión comercial, se metió en uno de los edificios más grandes en ese momento en Ámsterdam. Murieron 50 personas y tuvo muchas consecuencias porque había asbesto en el edificio y mucha gente murió de cáncer después, ¿sí? ¿Quién llega a ese sitio a ver el impacto y para estar con la gente? Efectivamente es el rey o la reina y no el ministro presidente. Recordamos un momento que aquí en Guate, cuando tuvimos la erupción, ¿no? ¿Quién llegó a los pueblos? Jimmy, ¿sí? En nuestro país sería el rey. Puede ser que el ministro presidente o los diferentes ministros le acompañan, pero tiene que ser el rey siempre. Y también cuando uno, por ejemplo, habla o da las condolencias por las víctimas del crash del MH17, sería el rey que toma ese papel público. Entonces, para resumir, el rey es más simbólico que otra cosa el día de hoy. Y la idea detrás de todo eso es que él demuestra un país unido. Y es difícil, porque tienes un país súper dividido y él tiene que dar una sola cara hacia el mundo. Yo creo que por eso la monarquía, no tan bueno, yo creo el rey actual, Guillermo Alejandro, bastante bien, ¿sí? Hasta donde alcanza un rey. Y puede ser que abre puertas, no me lo sé. Entonces, quería terminar con la historia de Máxima Zorreguieta, ¿verdad? Y ahí tenemos el ciclo redondo. Empezamos aquí en la Marroquín, fuimos un momento a Holanda, al siglo XVII, luego hasta el día de hoy vimos varios episodios de Guillermo Alejandro y ahora con su esposa, que era estudiante de unos profesores, uno de los decanos de la Marroquín. Entonces, muchas gracias.